Ella todavía no sabe que saqué todo su dinero y vendí sus joyas. La voz de mi hija atravesó la puerta entreabierta de la cocina como si fuera un grito de victoria. Me quedé paralizada en el pasillo, con las bolsas del supermercado colgando de mis manos temblorosas. Acababa de regresar de hacer las compras, había olvidado mi teléfono en casa y regresé más temprano de lo esperado. Amor, eres un genio, escuché la voz de Gilberto, mi yerno, respondiendo entre risas. ¿Cuánto sacaste en total? Casi $40,000 de sus cuentas, más otros 15,000 por las joyas que vendí en la joyería del centro. Esa vieja ni siquiera revisa sus estados de cuenta. Confía en mí como una idiota. El sonido de cubiertos contra platos continuaba. Estaban comiendo la comida que yo había comprado con mi pensión, en la casa que yo ayudé a pagar, mientras planeaban destruirme. ¿Y está segura de que no sospecha nada?, preguntó Gilberto con la boca llena. Para nada. Esta mañana le dije que necesitaba su tarjeta para comprar medicinas y me la dio sin preguntar. Es tan ingenua que da risa. Siempre ha sido así, toda su vida pensando que soy su niñita buena. Las risas de ambos resonaron en mi pecho como algo físico, como si mi propio corazón se estuviera desgarrando dentro de mi cuerpo. Las bolsas del supermercado cayeron al suelo con un ruido sordo. Naranjas rodaron por el pasillo. Una botella de leche se rompió y el líquido blanco comenzó a extenderse por el piso de madera. Pero yo no podía moverme. Mi amor, sírvete más pollo, escuché a Celina, mi hija, mi única hija, decir con esa voz dulce que yo conocía tan bien. Ahora sí podemos comer bien. Con todo ese dinero podemos hacer el viaje a Cancún que querías y comprar el carro nuevo. Ella nunca va a saber que fuimos nosotros. ¿Y si revisa sus cuentas? No lo hará. Le dije hace meses que yo me encargaría de sus finanzas porque ella ya está muy mayor para entender esas cosas. Firmó los papeles sin leer. Tiene mi nombre en todas sus cuentas como autorizada. Legalmente, puedo hacer lo que quiera. Eres brillante, mi amor. Brillante. Retrocedí con pasos lentos, cuidando de no hacer ruido. Mi respiración se había convertido en algo superficial y doloroso. Cada inhalación me quemaba la garganta. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero no hice ningún sonido. Ni un solo sonido. Salí de la casa por la puerta principal, dejando atrás las bolsas del supermercado, la leche derramada, y los restos de la vida que había construido creyendo que mi hija me amaba. El aire frío de noviembre golpeó mi rostro, pero apenas lo sentí. Caminé sin rumbo por la calle, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. $40,000. Mis ahorros de toda una vida. El dinero que había guardado centavo a centavo trabajando como enfermera durante 40 años. Las horas extras que tomé cuando Celina necesitaba aparatos dentales. Los turnos nocturnos que acepté para pagarle la universidad. Cada dólar que no gasté en mí misma para que ella tuviera un mejor futuro. Y las joyas. Dios mío, las joyas. El anillo de compromiso que mi esposo Rodrigo me dio cuando tenía 23 años. Los aretes de perlas que él me regaló cuando nació Celina. La pulsera de oro que fue de mi madre, lo único que me quedaba de ella después de que murió. Todo vendido como si fuera basura. Como si mi historia no valiera nada. Me encontré sentada en una banca del parque, a 3 cuadras de la casa. No recordaba haber caminado hasta allí. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de colores naranjas y rosas, pero para mí todo se veía gris. Una madre joven empujaba a su hija pequeña en los columpios. La niña reía con esa risa cristalina que tienen los niños cuando son felices y el mundo todavía no les ha enseñado que las personas pueden ser crueles. Yo también empujé a Celina en esos mismos columpios hace tantos años. La llevaba al parque cada tarde después de mi turno en el hospital, aunque estuviera agotada, aunque mis pies me dolieran tanto que apenas podía caminar. Ella gritaba más alto, mami, más alto, y yo empujaba más fuerte, queriendo darle el cielo entero si pudiera. ¿En qué momento esa niña de risas cristalinas se convirtió en la mujer que acababa de escuchar planeando mi ruina? Saqué mi teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Abrí la aplicación del banco. Me tomó 3 intentos poner mi contraseña correctamente porque mis dedos no dejaban de temblar. Cuando finalmente entré a mi cuenta, la pantalla me mostró la verdad que ya conocía pero que todavía me negaba a creer completamente. Saldo disponible, $847.32.
Hace 2 meses había tenido 38,450 pesos en esa cuenta. Mi cuenta de ahorros, que había tardado décadas en construir. Revisé el historial de transacciones y ahí estaban, una tras otra, transferencias a la cuenta de Celina. $1,000 aquí, 2,000 allá, 5,000 más. Todas autorizadas con mi nombre, pero yo nunca había hecho esas transferencias. Revisé mi otra cuenta, la de cheques donde depositaban mi pensión cada mes. Saldo, 125 pesos con 67 centavos. Mi pensión de este mes había sido de 2,100 pesos dólares. Depositada hace apenas 5 días. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era mi corazón. No era tristeza lo que estaba creciendo en mi pecho. Era algo diferente, algo frío y claro como el agua de un río en invierno. Era claridad. Era la comprensión absoluta de que mi hija no me veía como su madre. Me veía como una fuente de dinero, como algo que usar y desechar. ¿Se encuentra bien, señora? Una voz masculina me sacó de mis pensamientos. Un hombre joven, tal vez de 30 años, me miraba con preocupación genuina. La vi desde allá y me pareció que estaba llorando. Me toqué las mejillas y me sorprendí al encontrarlas mojadas. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Estoy bien, mentí, porque eso es lo que una hace. Sonreír y decir que está bien aunque el mundo se esté derrumbando. Solo recordando cosas. ¿Necesita que llame a alguien? ¿Algún familiar? La ironía de esa pregunta casi me hace reír. Mi único familiar era la persona que me había robado todo. No, gracias. De verdad, estoy bien. El joven se alejó con una última mirada de preocupación. Yo me quedé ahí sentada mientras la noche comenzaba a caer sobre la ciudad. Las luces del parque se encendieron automáticamente. Madres recogían a sus hijos para llevarlos a casa, a cenar, a dormir, a seguir con sus vidas normales donde las hijas no robaban a sus madres. Pensé en regresar a la casa, en confrontar a Celina, en gritarle, en exigirle explicaciones, en preguntarle cómo pudo hacerme esto. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza, pequeña pero clara, me dijo que si regresaba ahora, si confrontaba sin un plan, perdería cualquier oportunidad de recuperar lo que era mío. Celina había dicho que tenía mi nombre en todas las cuentas como autorizada, que había firmado papeles. Yo recordaba esos papeles ahora. Hace 6 meses, cuando cumplí 67 años, Celina había llegado con una carpeta llena de documentos. Mami, es importante que tengamos todo organizado, me había dicho con esa voz cariñosa que ahora entendía era pura manipulación. Por si algo te pasa, necesito poder acceder a tus cuentas para pagar tus gastos médicos o lo que necesites. Es solo por precaución, para cuidarte mejor. Y yo, como la tonta que fui, firmé todo sin leer. Porque confiaba en ella. Porque era mi hija. Porque nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi propia sangre podría traicionarme así. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de Celina. Mami, ¿dónde estás? Ya es tarde y no has regresado. Estoy preocupada por ti. Preocupada. La palabra me provocó una náusea física. Preocupada por mí, o preocupada de que hubiera descubierto su robo. Guardé el teléfono sin responder. No podía hablar con ella ahora. No podía fingir que todo estaba bien cuando cada célula de mi cuerpo gritaba traición. Me obligué a levantarme de la banca. Mis piernas se sentían débiles, como si tuviera 100 años en lugar de 67. Caminé sin rumbo fijo durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Las calles de nuestro vecindario, que siempre me habían parecido acogedoras y familiares, ahora se sentían extrañas, como si estuviera viendo todo por primera vez. Pasé frente a la casa de los Morales, donde tantas veces Celina jugó con sus hijos cuando era pequeña. Pasé frente a la panadería donde compraba pan dulce cada domingo para el desayuno familiar. Cada esquina, cada tienda, cada árbol me recordaba una vida que ahora entendía había sido una mentira. Los recuerdos comenzaron a llegar sin que pudiera detenerlos. Recuerdos que antes eran dulces y ahora se sentían amargos, envenenados por la verdad que acababa de descubrir. Recordé cuando Celina tenía 18 años y quería estudiar diseño gráfico en una universidad privada. La matrícula costaba $20,000 al año. Rodrigo, mi esposo,
Acababa de morir de un ataque al corazón apenas 6 meses antes. El seguro de vida había cubierto el funeral y las deudas médicas, pero no quedó mucho más. No te preocupes, mami, Selina me había dicho entonces, abrazándome mientras yo lloraba en la cocina mirando las facturas. Puedo ir a una universidad pública. No necesito esa escuela cara. Pero yo vi el dolor en sus ojos. Vi cómo sus sueños se desmoronaban. Y no pude soportarlo. Tomé un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. De 6 de la tarde a 11 de la noche, después de mis turnos de 8 horas en el hospital. Dormía 4 horas cada noche. Mis manos se agrietaban por los químicos de limpieza. Desarrollé problemas en la espalda que todavía me molestan. Pero pagué cada centavo de esa universidad. Los 4 años completos. $80,000 en total. Cuando Selina se graduó, lloró en mis brazos. Gracias, mami. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Te lo voy a devolver todo, te lo prometo. Cuando consiga un buen trabajo, te voy a dar la mejor vida. Nunca me devolvió ni $1. Y yo nunca se lo pedí. Porque para mí, verla feliz era suficiente pago. 3 años después conoció a Gilberto. Empezaron a salir y en 6 meses ya hablaban de casarse. Vinieron a visitarme un domingo por la tarde. Yo les preparé mi mole especial, el que le tomaba 2 días hacer pero que a Selina le encantaba desde niña. Mami, encontramos la casa perfecta, me dijo Selina con los ojos brillantes de emoción. Es pequeña pero hermosa, tiene un jardín y está en un buen vecindario. El único problema es que necesitamos el pago inicial. Son $30,000 y no tenemos suficiente. Gilberto había agregado, hemos estado ahorrando, pero solo tenemos 15,000. Si no damos el pago inicial esta semana, perderemos la oportunidad. Otra pareja también la quiere. Yo tenía $45,000 ahorrados en ese momento. Era mi fondo de emergencia, mi red de seguridad, el dinero que me daría paz en mi vejez. Pero cuando vi la esperanza en los ojos de mi hija, cuando vi cómo Gilberto le tomaba la mano y la miraba con amor, no dudé. Yo les presto los 30,000, les dije. Pueden pagarme cuando tengan, no hay prisa. Selina saltó de su silla y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Eres la mejor madre del mundo. Te lo vamos a devolver, te lo prometo. Con intereses. Eso fue hace 12 años. Nunca me devolvieron ese dinero. Cuando ocasionalmente lo mencionaba, siempre había una excusa. Los gastos de la casa, las reparaciones del carro, las deudas de las tarjetas de crédito. Y yo siempre entendía, siempre perdonaba, porque así son las madres, ¿verdad? Porque el dinero no importa cuando se trata de la felicidad de tu hija. Qué estúpida fui. Hace 2 años, cuando tuve problemas con mi rodilla y necesité una cirugía, Selina me ofreció venir a vivir con ellos durante la recuperación. No puedes estar sola, mami. Necesitas que alguien te cuide. Además, así ahorras dinero vendiendo tu apartamento y vienes a vivir con nosotros permanentemente. Tenemos el cuarto extra arriba. Será perfecto. Yo dudé. Había vivido sola desde la muerte de Rodrigo y había aprendido a disfrutar mi independencia. Pero Selina insistió tanto, con tanto cariño aparente, que finalmente acepté. Vendí mi pequeño apartamento en $52,000. Era un lugar modesto pero era mío, pagado completamente, mi refugio. Guarda ese dinero en el banco, mami, me había aconsejado Selina. Es tu seguridad. Nunca se sabe cuándo puedes necesitarlo. Ahora entendía por qué me había dado ese consejo. Porque sabía exactamente dónde estaba ese dinero y estaba planeando cómo robármelo. Me detuve frente a una vitrina de una tienda cerrada. Mi reflejo me devolvió la mirada, una mujer de 67 años, con el cabello canoso recogido en un moño, arrugas alrededor de los ojos, los hombros caídos por el peso de una vida de trabajo duro. Me veía exactamente como lo que era, vieja, cansada, usada. ¿Era así como me veía Selina? ¿Como algo viejo y gastado que ya no servía para nada excepto como fuente de dinero? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Selina. Mami, ya son casi las 9 de la noche. Por favor dime dónde estás. Gilberto va a salir a buscarte. La hipocresía de ese mensaje me enfureció. Gilberto,
El mismo hombre que hacía unas horas se reía mientras mi hija le contaba cómo me había robado. El mismo hombre que la animaba, que celebraba mi destrucción como si fuera un logro digno de orgullo. Otro recuerdo llegó, este más reciente. Hace 3 meses, Gilberto perdió su trabajo. Trabajaba en construcción y la empresa cerró sin previo aviso. Durante 2 meses no tuvo ingresos. Yo usé mi pensión para comprar todos los alimentos de la casa, pagué las cuentas de luz y agua, incluso les di dinero para la gasolina cuando Gilberto tenía entrevistas de trabajo. No te preocupes por devolverlo, mami, Celina me había dicho. Eres parte de la familia. Esto es lo que las familias hacen, se apoyan mutuamente. Ahora Gilberto tenía un nuevo trabajo. Un buen trabajo que pagaba bien. Y en lugar de agradecerme, en lugar de devolverme aunque fuera un poco de lo que gasté en ellos, decidieron robarme todo lo que me quedaba. Llegué sin darme cuenta frente a una iglesia. La iglesia de San Antonio, donde había bautizado a Celina, donde había rezado tantas veces pidiendo por su bienestar, por su felicidad, por su éxito. La puerta estaba abierta y una luz suave salía del interior. Entré sin pensar. La iglesia estaba casi vacía. Solo una anciana rezaba en la primera fila, su cabeza inclinada sobre un rosario. Me senté en la última banca, lejos de todos, y por primera vez desde que escuché esa conversación terrible, dejé que el llanto saliera completamente. Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió. Lloré por todos los años de sacrificio que no significaron nada. Lloré por mi ingenuidad, por mi estupidez, por creer que el amor de una madre siempre sería correspondido. Pero después del llanto vino algo más. Vino la rabia. Una rabia fría y clara que me llenó desde los pies hasta la cabeza. No era la rabia caliente e incontrolable que te hace gritar y romper cosas. Era una rabia helada, calculada, que me hacía pensar con una claridad que no había tenido en años. Celina cometió un error grave. Se jactó de su traición en voz alta, sin saber que yo estaba escuchando. Me dio el regalo de la verdad antes de que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y yo iba a usar ese regalo. Salí de la iglesia con un propósito claro en mi mente. Ya no era la mujer destrozada que había entrado allí hace media hora. El llanto había lavado mi confusión y lo que quedaba era determinación pura. Celina y Gilberto pensaban que yo era una anciana ingenua que jamás descubriría su traición. Iban a aprender que estaban muy equivocados. Caminé 3 cuadras hasta llegar a un pequeño café que todavía estaba abierto. Entré, pedí un té caliente y me senté en una mesa del fondo. Necesitaba pensar, hacer un plan, pero primero necesitaba información. Saqué mi teléfono y busqué en internet. ¿Qué hacer cuando un familiar roba tu dinero? Los resultados fueron abrumadores. Decenas de artículos, foros, páginas legales. Empecé a leer con atención, tomando notas mentales de cada detalle importante. Abuso financiero de ancianos. Apropiación indebida. Fraude. Todas esas palabras aparecían una y otra vez. Descubrí que lo que Celina había hecho no era solo moralmente reprobable, era un delito. Un delito serio. El hecho de que tuviera acceso autorizado a mis cuentas no le daba derecho a vaciarlas sin mi consentimiento explícito. El hecho de que hubiera vendido mis joyas sin mi permiso era robo, simple y llanamente. Pero también leí algo que me heló la sangre. Muchos casos de abuso financiero familiar nunca llegan a los tribunales porque las víctimas tienen miedo de denunciar a sus propios hijos. Porque la familia presiona para que perdonen y olviden. Porque la sociedad les hace sentir que son malas madres por defender sus derechos. No yo. No esta vez. Busqué en Google, abogados especialistas en derecho de familia cerca de mí. Aparecieron varios nombres. Uno me llamó la atención, Paulo Torres, abogado especializado en casos de abuso financiero y protección de derechos de personas mayores. Su oficina estaba a solo 2 kilómetros de donde me encontraba. Miré el reloj. Eran las 9:40 de la noche. Obviamente no podía llamarlo ahora, pero guardé su número en mi teléfono. Mañana, a primera hora, lo contactaría. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada, no un mensaje. Celina. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Inmediatamente llamó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. 5 llamadas seguidas. Finalmente respondí. Tenía que hacerlo o levantaría sospechas. Pero cuando hablé,
Mantuve mi voz calmada, controlada. Bueno. Mami, ¿dónde estás? Estamos preocupadísimos. Gilberto ya iba a salir a buscarte. ¿Te pasó algo? La preocupación en su voz sonaba tan real, tan genuina. Si no hubiera escuchado esa conversación en la cocina, habría creído cada palabra. Ahora solo escuchaba la mentira detrás de cada sílaba. Estoy bien, hija. Salí a caminar y perdí la noción del tiempo. Ya voy para la casa. Pero mami, son casi las 10 de la noche. ¿Dónde estás exactamente? Voy por ti. No es necesario. Estoy cerca. Llegaré en 15 minutos. Dejaste las bolsas del supermercado tiradas en el pasillo. La leche se derramó por todas partes. Pensamos que te había pasado algo malo. Por supuesto que pensaron eso. Probablemente entraron en pánico pensando que los había escuchado. Que había descubierto todo. Se me cayeron cuando entré. Me dolió mucho la espalda de repente y tuve que salir a caminar para que se me pasara. Perdón por el desorden. No te preocupes por eso, mami. Lo importante es que estés bien. ¿Quieres que caliente algo de cena para cuando llegues? No tengo hambre. Solo quiero dormir. Está bien. Te espero. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban, pero no de miedo o tristeza. Temblaban de rabia contenida. La facilidad con la que Selina mentía, la suavidad de su voz, la falsa preocupación. Todo era actuación. Todo siempre había sido actuación. Me quedé en el café otros 20 minutos, terminando mi té, organizando mis pensamientos. Necesitaba un plan específico. No podía simplemente llegar a casa y confrontarlos. Eso solo los pondría en alerta y probablemente moverían el dinero a cuentas donde yo no pudiera rastrearlo. Tomé una servilleta y un bolígrafo que pedí prestado a la mesera. Empecé a escribir una lista de todo lo que necesitaba hacer. 1. Conseguir todos mis documentos importantes. Estados de cuenta, escrituras, identificaciones, tarjetas de seguro médico. Todo lo que pudiera necesitar. 2. Hacer copias de todo antes de que Selina supiera que yo sospechaba algo. 3. Contactar al abogado mañana mismo. 4. Reunir evidencia de las transferencias no autorizadas. 5. Averiguar a qué joyería vendió mis joyas. Tal vez todavía pudiera recuperarlas. 6. No mostrar ninguna emoción. Actuar normal. Darle suficiente cuerda para que se ahorcaran solos. Guardé la servilleta en mi bolsillo y salí del café. El aire frío de la noche me despejó la mente aún más. Caminé despacio hacia la casa, preparándome mentalmente para la actuación de mi vida. Tenía que ser convincente. Tenía que hacerles creer que no sabía nada. Cuando llegué a la entrada, vi las luces de la sala encendidas. A través de la ventana pude ver a Selina paseándose de un lado a otro, con el teléfono en la mano. Gilberto estaba sentado en el sofá viendo televisión, aparentemente sin preocupación alguna. Respiré profundo 3 veces antes de abrir la puerta. «Mami». Selina corrió hacia mí en cuanto entré. Me abrazó con fuerza, y tuve que usar toda mi voluntad para no apartarla de un empujón. «Me tenías tan preocupada. ¿Cómo está tu espalda?» «Mejor. El caminar me ayudó». «Deberías ir al doctor. Esos dolores no son normales. Es solo la edad, hija. No es nada». Gilberto se levantó del sofá y vino hacia nosotras. «Doña Lourdes, qué susto nos dio. Pensamos que le había pasado algo grave». Lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que hacía unas horas brillaban de codicia mientras planeaba robarme. Ahora fingían preocupación. «Estoy bien, Gilberto. Gracias por preocuparte». «Limpié el desastre del pasillo», dijo Selina, tomándome del brazo y guiándome hacia el sofá. «Siéntate, te traje tus pantuflas». Me ayudó a sentarme como si fuera una inválida. Me quitó los zapatos y me puso las pantuflas con una delicadeza que habría sido conmovedora si no supiera la verdad. Todo era teatro. Todo era manipulación. «¿Segura que no quieres cenar algo?» Quedó pollo. El mismo pollo que estaban comiendo mientras planeaban mi ruina. «No, gracias. Solo quiero subir a mi cuarto».
Te acompaño. Puedo sola, Selina. Pero con tu espalda mal. He dicho que puedo sola. Mi tono fue más duro de lo que pretendía. Vi cómo Selina y Gilberto intercambiaron una mirada rápida. Una mirada que decía claramente, escuchó algo. Suavicé mi expresión inmediatamente. Perdón, hija. Es que estoy muy cansada y el dolor me pone irritable. No te preocupes, mami. Lo entiendo. Descansa. Subí las escaleras lentamente, consciente de que ambos me observaban. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda, evaluando, sospechando. Tenía que tener mucho cuidado. Un paso en falso y destruiría mi oportunidad de recuperar lo que era mío. Llegué a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Era un cuarto pequeño en el segundo piso, con una cama individual, un armario viejo y una cómoda. Las paredes estaban desnudas porque Selina nunca me dejó colgar mis fotos, diciendo que haría agujeros innecesarios en la pared. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Entré de nuevo a mi cuenta bancaria y esta vez tomé capturas de pantalla de todo. Cada transacción, cada transferencia, cada movimiento de los últimos 6 meses. Las guardé en una carpeta oculta de mi teléfono y las envié por correo electrónico a mi propia dirección, por si acaso. Luego abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí guardaba algunos documentos importantes. Mi acta de nacimiento, mi tarjeta de seguro social, el título de propiedad de mi antiguo apartamento. Revisé que todo estuviera ahí. Mañana haría copias de todo en la biblioteca. Había algo más en ese cajón. Una pequeña libreta donde durante años había anotado cada peso que le presté a Selina. No lo hacía para cobrárselo algún día, lo hacía solo para llevar un registro. Ahora esa libreta se había convertido en evidencia. La abrí y leí las anotaciones. 15 de marzo, 2015, 500 pesos para reparar su carro. 3 de julio, 2016, 1,200 pesos para pagar su tarjeta de crédito. 20 de noviembre, 2017, 800 pesos para comprar regalos de Navidad. 10 de enero, 2019, 30,000 pesos para el enganche de la casa. Página tras página de préstamos que nunca fueron devueltos. En total, sumaban más de $85,000 a lo largo de los años. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. Había dormido poco, tal vez 3 horas en total, pero mi mente estaba más clara que nunca. Me vestí en silencio, eligiendo ropa cómoda y práctica. Tomé mi bolso y metí dentro todos los documentos importantes que había revisado la noche anterior. Eran las 6 de la mañana cuando bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. Selina y Gilberto todavía dormían. Perfecto. Escribí una nota rápida en la cocina. Salí temprano a caminar y a hacer unos mandados. Regreso al mediodía. La dejé sobre la mesa donde seguro la verían. Salí de la casa con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. No era miedo lo que sentía. Era determinación. Era el primer día de mi contraataque y cada paso que daba me sentía más fuerte, más segura de lo que tenía que hacer. Caminé 2 cuadras hasta la parada del autobús. El aire frío de la mañana me despejó completamente. Tomé el autobús que me llevó al centro de la ciudad. Durante el trayecto, repasé mentalmente todo lo que necesitaba hacer. Mi primera parada fue la biblioteca pública. Llegué justo cuando abrían las puertas a las 7:30. Fui directo a las máquinas de fotocopias y saqué copias de todos mis documentos. 3 copias de cada uno. Una para mí, una para el abogado y una de respaldo. Gasté $12 en copias, pero valía cada centavo. Guardé todo en una carpeta nueva que compré en la pequeña tienda de la biblioteca. Luego me senté en una de las computadoras públicas y empecé a investigar más sobre Paulo Torres, el abogado que había encontrado la noche anterior. Su página web era profesional y detallada. Tenía más de 20 años de experiencia en casos de derecho familiar y abuso financiero. Había ganado múltiples casos similares al mío. Los testimonios de sus clientes hablaban de un hombre dedicado, honesto y efectivo. Su tarifa de consulta inicial era de $50, que se aplicaban al costo total si decidía contratarlo. Tomé el teléfono de la biblioteca y llamé a su oficina. Una recepcionista con voz amable contestó al segundo timbre. Oficina del licenciado Paulo Torres. Buenos días. Buenos días.
Necesito hacer una cita urgente con el licenciado Torres. Es un caso de abuso financiero familiar. Por supuesto, señora. ¿Podría darme su nombre? Lourdes Chávez. Un momento, señora Chávez, déjeme revisar la agenda del licenciado. Esperé conteniendo la respiración. Necesitaba verlo pronto, antes de que Celina sospechara algo. Señora Chávez, el licenciado tiene una cancelación esta mañana. ¿Podría venir a las 10? Miré el reloj. Eran las 8:15. Tenía tiempo suficiente. Sí, ahí estaré. Perfecto. La dirección es Avenida Reforma 847, tercer piso, oficina 302. Por favor, llegue 15 minutos antes para llenar algunos formularios. Ahí estaré. Gracias. Colgué y me quedé sentada por un momento, procesando lo que acababa de hacer. Había dado el primer paso real. No había vuelta atrás ahora. Salí de la biblioteca y caminé por el centro. Tenía casi 2 horas antes de la cita. Necesitaba desayunar algo, pero sobre todo necesitaba encontrar la joyería donde Celina había vendido mis joyas. Recordé que en la conversación que escuché, Celina había dicho la joyería del centro. Había al menos 5 joyerías en esta zona. Tendría que visitarlas todas hasta encontrar la correcta. Entré a una cafetería pequeña y pedí un café con pan dulce. Mientras comía, saqué mi teléfono y busqué en mi galería de fotos. Tenía algunas fotos viejas donde aparecía usando mis joyas. El anillo de compromiso de Rodrigo, los aretes de perlas, la pulsera de oro de mi madre. Tomé capturas de pantalla de esas fotos para mostrarlas en las joyerías. Terminé mi desayuno y empecé mi búsqueda. La primera joyería era elegante, con vitrinas llenas de piezas caras. Entré y una vendedora joven me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Estoy buscando unas joyas que me robaron hace unos días. Me dijeron que tal vez las vendieron aquí. La sonrisa de la vendedora se desvaneció. Lo siento mucho, señora, pero nosotros no compramos joyas usadas. Solo vendemos piezas nuevas. Entiendo. Gracias. La segunda joyería tampoco compraba piezas usadas. Ni la tercera. Empezaba a preocuparme cuando entré a la cuarta joyería, una más pequeña y modesta que las anteriores. Un hombre mayor, tal vez de unos 70 años, estaba detrás del mostrador puliendo un anillo. Buenos días, lo saludé. Buenos días, señora. ¿Busca algo en particular? Vengo a preguntar por unas joyas. Creo que alguien pudo haberlas vendido aquí hace unos días. Le mostré las fotos en mi teléfono. Este anillo de oro blanco con diamante, estos aretes de perlas, y esta pulsera de oro. El hombre tomó sus lentes de la mesa y se los puso para ver mejor las fotos. Frunció el ceño, pensativo. Estas piezas me parecen familiares. Espere un momento. Fue a una oficina pequeña en la parte trasera y regresó con un libro de registro. Lo abrió y pasó varias páginas. Aquí está. Hace 4 días, una mujer joven vendió un anillo de compromiso de oro blanco con diamante, unos aretes de perlas y una pulsera de oro. Las descripciones coinciden con sus fotos. El corazón me dio un vuelco. Las había encontrado. Todavía las tiene. El hombre negó con la cabeza tristemente. Lo siento, señora. Ya las vendí. El anillo y los aretes se fueron hace 2 días. La pulsera todavía la tengo, pero ya está apartada. Un cliente viene por ella mañana. Sentí que las piernas me temblaban. Esas joyas son mías. Me las robaron. ¿Tiene alguna prueba de propiedad? Facturas de compra, fotos fechadas, algún documento. Tengo estas fotos donde aparezco usándolas. El anillo me lo dio mi esposo hace más de 40 años. Los aretes fueron un regalo cuando nació mi hija. La pulsera perteneció a mi madre. El hombre me miró con compasión genuina. Señora, entiendo su situación, pero yo compré esas piezas de buena fe. La mujer que las vendió tenía identificación oficial. Firmó todos los papeles necesarios. No había ninguna indicación de que fueran robadas. Mi hija las vendió sin mi permiso. ¿Puede decirme cuánto le pagó por ellas?
El hombre dudó, pero finalmente consultó su libro. Le di $15,000 en total. El anillo valía más, pero tenía algunos rayones. Los aretes estaban en excelente condición. La pulsera es oro de 14 quilates. Buen peso. $15,000. Mis tesoros más preciados, las únicas cosas físicas que me conectaban con Rodrigo y con mi madre, vendidas por $15,000 miserables. ¿Recuerda el nombre de la mujer que las vendió? Por supuesto. Celina Chávez Ruiz. Ahí estaba. Evidencia concreta. Un testigo que podía confirmar que Celina había vendido mis joyas. Necesito una copia de ese registro, le dije. Y necesito su información de contacto. Voy a tomar acciones legales. El hombre asintió. Entiendo. Déjeme hacer copias de todo. Me extendió su tarjeta. Mi nombre es Octavio Duarte. He estado en este negocio durante 40 años. Si necesita que testifique, lo haré. No me gusta participar en robos familiares, aunque sea sin saberlo. Gracias, señor Duarte. No sabe cuánto significa esto para mí. Me dio copias de la transacción, incluyendo la copia de la identificación de Celina que ella había mostrado al vender las joyas. También me dio fotos que había tomado de las piezas antes de venderlas, parte de su procedimiento estándar. Sobre la pulsera que todavía tengo, dijo Octavio con cuidado, legalmente ya es propiedad del cliente que la apartó. Pero déjeme hablar con él. Si le explico la situación, tal vez acepte devolverla. No puedo prometerle nada. Se lo agradecería infinitamente. Salí de la joyería con la carpeta ahora más gruesa con las copias del registro de venta. Cada pieza de evidencia que reunía hacía mi caso más fuerte. Celina había dejado un rastro documental perfecto de su traición. Eran las 9:40. Tenía justo el tiempo suficiente para llegar a la oficina del licenciado Torres. Tomé un taxi, no quería arriesgarme a llegar tarde. El edificio donde estaba su oficina era moderno, de cristal y acero. Subí al tercer piso en el elevador, mis manos apretando la carpeta con toda mi evidencia. Encontré la oficina 302 y entré. La sala de espera era pequeña pero acogedora. Había 4 sillas, una mesa con revistas y una ventana que daba a la calle. La recepcionista, una mujer de unos 40 años con una sonrisa cálida, me saludó. Señora Chávez. Sí. Perfecto. Llegó justo a tiempo. Por favor, llene estos formularios mientras el licenciado termina con su cliente anterior. Me dio un portapapeles con varios formularios. Información personal, resumen del caso, autorización para representación legal. Los llené con mano temblorosa pero determinada. Apenas había terminado cuando una puerta interior se abrió y salió un hombre mayor con una mujer más joven, probablemente su hija. Ambos se veían aliviados y la mujer tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Gracias, licenciado, dijo el hombre estrechando la mano de otro hombre que había salido con ellos. No sé qué habríamos hecho sin su ayuda. Para eso estoy aquí, don Ramón. Y recuerde, no permita que nadie más tenga acceso a sus cuentas. Ni siquiera familia. Cuando la pareja se fue, el hombre se volvió hacia mí. Era Paulo Torres. Tenía unos 55 años, cabello gris bien cortado, traje oscuro pero sin corbata. Sus ojos eran amables pero alertas, el tipo de ojos que no se perdía ningún detalle. Señora Chávez, soy Paulo Torres. Pase, por favor. La oficina del licenciado Torres era espaciosa y estaba impecablemente organizada. Libros legales llenaban estanterías de madera oscura que cubrían una pared completa. Su escritorio era grande pero no ostentoso, con una computadora moderna y pilas ordenadas de carpetas. Me indicó que me sentara en una de las cómodas sillas frente a su escritorio mientras él tomaba asiento. Cuénteme qué la trae aquí, señora Chávez, dijo con voz tranquila pero enfocada. Por teléfono mencionó abuso financiero familiar. Respiré profundo. Era la primera vez que iba a contarle a alguien toda la historia. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a hablar con claridad. Mi hija vació mis cuentas bancarias sin mi permiso y vendió mis joyas personales. Se llevó más de $55,000 en total. Y lo descubrí porque la escuché jactándose de ello con su esposo. Paulo Torres asintió,
su expresión permaneciendo profesional, pero pude ver un destello de indignación en sus ojos. Había visto casos como el mío antes. ¿Tiene su hija acceso legal a sus cuentas? Hace 6 meses me hizo firmar unos papeles para que ella pudiera manejar mis finanzas en caso de emergencia. Me dijo que era por mi edad, que era una precaución necesaria. Yo firmé sin leer bien porque confiaba en ella. ¿Recuerda qué tipo de documentos firmó exactamente? Creo que era algo sobre poder bancario. Ella me explicó que solo sería para emergencias, para que pudiera pagar mis gastos médicos si yo estaba en el hospital o algo así. Paulo Torres tomó una libreta y empezó a escribir notas. ¿Alguna vez le dio permiso verbal o escrito para hacer transferencias grandes o vender sus pertenencias? Jamás. Nunca autoricé nada de eso. ¿Tiene evidencia de las transferencias no autorizadas? Abrí mi carpeta y saqué las capturas de pantalla que había impreso esa mañana en la biblioteca. Aquí están todos los movimientos de los últimos 6 meses. Puede ver cómo mi cuenta pasó de tener casi $40,000 a menos de 1,000. El licenciado revisó los documentos con atención, sus ojos moviéndose rápidamente de una línea a otra. Silbó bajo al ver las cantidades. Son transferencias muy grandes. Todas van a la misma cuenta, supongo que la de su hija. Así es. Y esto no es todo. Saqué los documentos que me había dado don Octavio. Aquí está la prueba de que vendió mis joyas. El dueño de la joyería me dio copia de todo, incluyendo la identificación de mi hija. Paulo Torres revisó esos documentos también, tomando más notas. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me miró directamente. Señora Chávez, lo que su hija hizo constituye varios delitos. Abuso financiero de un adulto mayor, apropiación indebida y posiblemente fraude. El hecho de que tuviera acceso autorizado a sus cuentas no le daba derecho a vaciarlas para uso personal. Ese acceso era para emergencias relacionadas con su cuidado, no para enriquecimiento personal. Entonces puedo recuperar mi dinero. Puedo casi garantizarle que sí. La evidencia que tiene es muy sólida. Pero necesito que entienda algo importante. Esto va a destruir su relación con su hija. Una vez que iniciemos acciones legales, no hay vuelta atrás. Esto irá a los tribunales. Podría haber cargos criminales además de los civiles. Lo entiendo. ¿Está segura? Muchas madres llegan aquí furiosas, pero cuando les explico las consecuencias, cambian de opinión. El sistema legal puede ser brutal con los lazos familiares. Me enderecé en mi silla, mirándolo directamente a los ojos. Licenciado Torres, ayer escuché a mi hija reírse mientras le contaba a su esposo cómo me robó todo. Dijeron que yo era una vieja ingenua. Planeaban usar mi dinero para irse de vacaciones y comprar un carro nuevo mientras yo me quedaba sin nada. La relación con mi hija ya está destruida. Ella la destruyó cuando decidió que mi amor y mi confianza no valían nada. Paulo Torres asintió lentamente, con respeto en su mirada. Entiendo. En ese caso, vamos a recuperar lo que es suyo. Pero tengo que advertirle que este proceso puede tomar tiempo. Semanas, tal vez meses. ¿Qué debo hacer? Primero, vamos a congelar todas sus cuentas compartidas inmediatamente. Eso evitará que su hija siga sacando dinero. Segundo, vamos a presentar una demanda civil para recuperar los fondos robados. Tercero, voy a contactar a la fiscalía para ver si quieren perseguir cargos criminales. ¿Cargos criminales? Mi hija podría ir a la cárcel. Es una posibilidad, sí. Dependerá del fiscal y de qué tan fuerte vean el caso. Pero señora Chávez, ella cometió un delito. Un delito serio. La idea de Celina en la cárcel me produjo sentimientos encontrados. Era mi hija, la niña que había criado, alimentado, amado. Pero también era la mujer que me había traicionado de la forma más vil posible. Haga lo que tenga que hacer, dije finalmente. Quiero justicia. Perfecto. Mis honorarios son de $200 por hora, pero para casos como el suyo donde hay clara evidencia de abuso, trabajo con un techo máximo. No pagaría más de $5,000 en total, sin importar cuánto tiempo tome el caso. Y cuando recuperemos su dinero, que lo haremos, ese costo saldrá de los fondos recuperados. $5,000 era mucho dinero, especialmente ahora que casi no tenía nada.
Pero si eso significaba recuperar mis $55,000, valía la pena. ¿Necesita un pago inicial? Normalmente sí, pero en su situación entiendo que el efectivo es limitado. Podemos arreglar un plan de pagos. Por ahora, necesito $500 para iniciar el proceso. Saqué mi cartera. Tenía $600 en efectivo, dinero que había guardado en mi bolso para emergencias. Le di 500. Era casi todo lo que me quedaba en el mundo, pero era una inversión en mi justicia. Paulo Torres me extendió un contrato de representación. Lo leí cuidadosamente esta vez, cada palabra, cada cláusula. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Cuando estuve satisfecha, firmé. Excelente, dijo guardando el contrato en una carpeta nueva con mi nombre. Ahora, necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle es importante. ¿Cuándo exactamente firmó los documentos dándole acceso a su hija? Pasamos las siguientes 2 horas repasando toda mi historia. Le conté sobre la muerte de Rodrigo, sobre cómo trabajé 2 empleos para pagar la universidad de Celina, sobre los $30,000 que les presté para el enganche de su casa, sobre cómo vendí mi apartamento para mudarme con ellos. Le mostré la libreta donde había anotado todos los préstamos a lo largo de los años. Paulo Torres escuchaba con atención, tomando notas constantemente, haciendo preguntas específicas. ¿Tenía testigos de algunos de esos préstamos? ¿Guardaba recibos o transferencias bancarias viejas? ¿Había alguien más que supiera de la situación? Una cosa más que necesito saber, dijo finalmente. La casa donde vive ahora con su hija, ¿está a nombre de quién? A nombre de Celina y su esposo Gilberto. Usted contribuyó económicamente a la compra de esa casa. Les di $30,000 para el enganche hace 12 años. Fue un préstamo, pero nunca me lo devolvieron. ¿Tiene prueba de ese préstamo? Abrí mi libreta en la página correcta. Aquí está anotado. Y debería haber un registro en mi cuenta bancaria de hace 12 años de una transferencia grande a la cuenta de Celina. Vamos a necesitar esos registros bancarios antiguos. Los bancos guardan esa información. Esto es importante porque si puede probar que contribuyó significativamente a la compra de la casa, podría tener derecho a una porción del valor de la propiedad. Eso no se me había ocurrido. ¿Quiere decir que podría recuperar esos $30,000? Posiblemente. O podría tener derecho a un porcentaje de la casa. Tendríamos que ver cuánto valía la casa cuando la compraron y cuánto vale ahora. Si ha aumentado de valor, su inversión también aumentó. Por primera vez en 2 días, sentí algo parecido a la esperanza. No solo podría recuperar el dinero que Celina había robado recientemente, sino también el dinero que le había prestado años atrás y que nunca pensé volver a ver. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Voy a redactar una orden de emergencia para congelar todas las cuentas donde su hija tenga acceso a su dinero. También voy a solicitar una orden de restricción financiera que le impida vender o transferir cualquier activo hasta que el caso se resuelva. Voy a presentar todo esto ante un juez hoy mismo. Con suerte, tendremos respuesta en 24 horas. Y mi hija se enterará. Eventualmente sí, cuando intente acceder al dinero y descubra que las cuentas están congeladas. Pero para entonces ya será demasiado tarde. El dinero estará protegido. ¿Qué hago mientras tanto? Todavía vivo en su casa. Paulo Torres frunció el ceño, pensativo. Esa es una situación delicada. Legalmente ella no puede echarlo de la casa sin un proceso de desalojo formal, que tomaría semanas. Pero podría ponerse desagradable una vez que descubra que tomó acciones legales. ¿Tiene algún lugar donde pueda quedarse temporalmente? Pensé en mis opciones. No tenía muchos amigos cercanos. La mayoría de las personas de mi edad con las que solía relacionarme habían fallecido o se habían mudado. Mi única familia era Celina. No realmente. Entonces le sugiero que actúe normal por ahora. No deje que sospechen que sabe algo. Mantenga la calma. En unos días, cuando tengamos las órdenes del juez, las cosas van a explotar de todas formas. Pero mientras tanto, protéjase. Guarde sus documentos importantes en un lugar seguro fuera de esa casa. Salí de la oficina del licenciado Torres cerca del mediodía con una mezcla de alivio y ansiedad. Por primera vez en 2 días sentía que tenía algo de control sobre mi situación.
Ya no estaba sola en esto. Tenía un abogado competente de mi lado y un plan claro de acción. Pero ahora venía la parte más difícil: regresar a esa casa y actuar como si nada hubiera pasado. Fingir que todavía era la madre ingenua y confiada que Selina creía que era. Mantener la máscara hasta que las piezas legales estuvieran en su lugar. Tomé el autobús de regreso, guardando toda la documentación en mi bolso. Paulo Torres me había dado copias de todo lo que habíamos discutido y me había hecho prometer que las guardaría en un lugar seguro. Decidí que las dejaría en una caja de seguridad en el banco al día siguiente. Cuando llegué a la casa eran casi la 1 de la tarde. Selina estaba en la sala, viendo televisión. Se levantó de inmediato cuando me vio entrar. «Mami, ¿dónde estuviste toda la mañana? Tu nota decía que regresarías al mediodía». Fui a caminar y luego pasé por el banco a revisar unas cosas. Ya sabes, cosas de viejos. Intenté sonar casual, aburrida incluso. ¿Al banco? ¿Para qué? Había algo en su tono, una tensión apenas perceptible. ¿Estaba preocupada de que hubiera descubierto las cuentas vacías? Solo a actualizar mi información. Me pidieron que viniera a firmar unos papeles. La mentira salió suavemente de mis labios. Estaba aprendiendo a mentir tan bien como ella. «Ah, está bien. ¿Ya almorzaste?» «No, todavía no. Te hice sopa de pollo. Tu favorita. Déjame calentarte un plato». Me siguió hasta la cocina. Pude sentir sus ojos observándome mientras me sentaba en la mesa. Estaba evaluándome, buscando señales de que algo había cambiado. Tenía que ser muy cuidadosa. «Gracias, hija», dije cuando me puso el plato caliente frente a mí. La sopa olía bien, pero cada cucharada me sabía a cenizas. ¿Cómo podía comer comida preparada por alguien que me había traicionado tan completamente? «Mami, ayer actuaste un poco extraña», dijo Selina sentándose frente a mí. «Cuando regresaste de tu caminata estabas diferente. ¿Segura que estás bien?» Solo estaba cansada y me dolía la espalda. «Ya te lo dije. Es que me preocupo por ti. Ya tienes 67 años. A tu edad cualquier cosa puede pasar». A mi edad. Como si fuera una anciana decrépita incapaz de cuidarse sola. Exactamente así era como ella me veía. «Estoy perfectamente bien, Selina. Deja de preocuparte tanto». «Es mi trabajo preocuparme. Eres mi madre». La forma en que lo dijo, con esa voz dulce y cargada de falsa devoción, me revolvió el estómago. Gilberto entró a la cocina en ese momento, todavía en pijama aunque ya era la 1 de la tarde. Trabajaba turnos nocturnos como supervisor en una fábrica, así que sus horarios eran irregulares. «Doña Lourdes, buenos días», me saludó, sirviéndose café. «¿Cómo amaneció?» «Bien, Gilberto. Gracias por preguntar». Mantuve mi tono neutral, educado. No podía permitir que ninguno de los dos sospechara que sabía la verdad. «Amor, no olvides que tenemos esa cena con los Mendoza esta noche», le dijo Selina a Gilberto. «La que llevamos meses planeando». «¿Los Mendoza? ¿Quiénes son esos?», preguntó Gilberto confundido. «Ya sabes, Roberto y su esposa. Los que acaban de regresar de Europa». Selina le lanzó una mirada significativa que él pareció entender finalmente. «Ah, sí, claro. Los Mendoza». Estaban mintiendo. No había ninguna cena. Probablemente iban a ir a gastar más de mi dinero en algún restaurante caro, celebrando su robo exitoso. La rabia burbujeaba en mi pecho, pero la empujé hacia abajo, manteniéndola oculta. «Mami, vas a estar bien sola esta noche, ¿verdad? Regresaremos tarde». «Por supuesto. No soy una niña, Selina. Puedo cuidarme sola unas horas». Lo sé. Es solo que me gusta asegurarme». Terminé mi sopa en silencio mientras ellos hablaban de sus planes falsos para la noche. Cada palabra que salía de sus bocas era una mentira envuelta en otra mentira. Me preguntaba cuántas veces antes me habían mentido y yo simplemente no me había dado cuenta. Después del almuerzo subí a mi cuarto con la excusa de que quería descansar. En realidad, necesitaba alejarme de ellos antes de que perdiera el control y dijera algo que arruinara todo. Cerré la puerta con seguro y me senté en la cama, respirando profundamente. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Chávez, soy Paulo Torres. Las solicitudes han sido presentadas ante el juez. Espero tener noticias mañana por la mañana. Manténgase fuerte. Respondí rápidamente. Gracias, licenciado. Haré mi mejor esfuerzo. Pasé el resto de la tarde en mi cuarto, organizando mis pensamientos. Revisé cada documento que tenía, memorizando detalles, preparándome mentalmente para lo que vendría. Sabía que en algún momento, probablemente pronto, todo esto estallaría. Celina y Gilberto descubrirían que las cuentas estaban congeladas. Se darían cuenta de que yo sabía. Y entonces las cosas se pondrían feas. Necesitaba estar preparada para ese momento. Alrededor de las 6 de la tarde, escuché movimiento abajo. Celina y Gilberto se estaban arreglando para su supuesta cena. Bajé las escaleras con cuidado, encontrándolos en la sala. Celina llevaba un vestido nuevo que no le había visto antes, probablemente comprado con mi dinero. Gilberto estaba en traje, algo que rara vez usaba. Mami, nos vamos ya, dijo Celina, revisándose el maquillaje en un espejo pequeño. Hay comida en el refrigerador si tienes hambre más tarde. No esperes despierta, probablemente llegaremos después de medianoche. Que se diviertan, dije mecánicamente. Los vi salir por la puerta, escuché el motor del carro encender y alejarse. Solo entonces permití que mi máscara cayera. Me dejé caer en el sofá, agotada por el esfuerzo de actuar normal. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, opresivo. Miré alrededor de la sala, realmente viéndola por primera vez en meses. Los muebles que ayudé a comprar. La televisión grande que les regalé el año pasado por Navidad. Las cortinas que cosí con mis propias manos. Todo en esta casa tenía mi huella, mi dinero, mi esfuerzo. Y ellos habían decidido que no merecía nada de eso. Me levanté y empecé a caminar por la casa. Entré a la cocina donde había preparado cientos de comidas para esta familia. Subí las escaleras y pasé frente al cuarto principal, el cuarto de Celina y Gilberto. La puerta estaba entreabierta. Sé que no debía hacerlo. Sé que debí respetar su privacidad. Pero algo me empujó a entrar. Encendí la luz y miré alrededor. La habitación era grande, mucho más grande que mi cuartito en el segundo piso. Tenían una cama king size, un televisor de pantalla plana en la pared, un closet enorme. Sobre la cómoda había algo que me llamó la atención. Un folleto brillante. Lo tomé y lo abrí. Era un folleto de un resort en Cancún. Había precios circulados en rojo. Una suite presidencial por una semana, $8,000. Así que era verdad. Iban a usar mi dinero para unas vacaciones lujosas. Probablemente el viaje que Celina mencionó en esa conversación que escuché. Seguí buscando, no sé exactamente qué esperaba encontrar. En el cajón superior de la cómoda de Gilberto encontré un sobre grueso. Lo abrí y dentro había papeles de una agencia de autos. Una cotización para un Toyota Camry nuevo, modelo del año. Precio, $32,000. Habían puesto un círculo alrededor del plan de financiamiento. Mi dinero. Todo era mi dinero el que planeaban gastar. Encontré algo más en ese cajón. Una pequeña caja de terciopelo negro. La abrí y mi corazón casi se detiene. Dentro estaba la pulsera de oro de mi madre. La pulsera que supuestamente Celina había vendido en la joyería. La tomé con manos temblorosas. ¿Por qué la tenía aquí? Don Octavio me había dicho que la pulsera estaba apartada, que un cliente vendría por ella mañana. Pero aquí estaba, en el cajón de Gilberto. Entonces entendí. Celina no vendió la pulsera a un extraño. La vendió a Gilberto. Él era el cliente que la había apartado. Probablemente planeaba regalársela de vuelta a Celina como un regalo de aniversario o cumpleaños, usando mi propio dinero para comprar mi propia joya robada. La crueldad de eso me dejó sin aliento. No solo me habían robado, sino que estaban jugando con mis pertenencias más preciadas como si fueran juguetes. Guardé la pulsera en mi bolsillo. No era exactamente legal tomar algo de su cuarto, pero esa pulsera era mía. Había pertenecido a mi madre, me la había dado en su lecho de muerte, y no iba a dejar que Celina y Gilberto la usaran en sus juegos perversos. Salí del cuarto y bajé las escaleras. Necesitaba salir de esta casa antes de que me volviera loca.
Tomé mi chaqueta y mi bolso y salí a caminar. Las calles del vecindario estaban tranquilas en esta noche de miércoles. Familias cenaban en sus casas, luces cálidas brillaban en las ventanas. Vidas normales, familias normales donde los hijos no robaban a sus madres. Caminé sin rumbo durante más de una hora. Cuando finalmente regresé a la casa, me sentía más calmada pero también más determinada. Subí a mi cuarto, guardé la pulsera en mi bolso junto con todos mis documentos importantes y me acosté en la cama sin cambiarme. Desperté temprano al día siguiente, antes del amanecer. Había dormido mal, con sueños fragmentados llenos de confrontaciones y gritos. Pero cuando abrí los ojos, mi mente estaba clara. Hoy sería un día importante. Paulo Torres había dicho que esperaba tener noticias del juez esta mañana. Me duché y me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero presentable. No sabía qué traería este día, pero quería estar preparada para cualquier cosa. Bajé a la cocina y preparé café, el aroma llenando la casa silenciosa. Eran las 7 de la mañana cuando mi teléfono sonó. Paulo Torres. Buenos días, señora Chávez. Tengo buenas noticias. El juez aprobó todas nuestras solicitudes. Las cuentas donde su hija tiene acceso están congeladas desde las 6 de esta mañana. También tenemos una orden de restricción financiera que impide la venta o transferencia de cualquier activo hasta que el caso se resuelva. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que su hija no puede sacar ni un centavo más de sus cuentas. Si intenta hacer una transferencia o usar las tarjetas, será rechazada. También significa que no pueden vender la casa ni ningún otro activo mayor sin permiso de la corte. ¿Y qué pasa ahora? Ahora viene la parte difícil. Necesitamos notificarlos formalmente de la demanda. Un oficial de justicia irá a la casa hoy mismo a entregarles los documentos. ¿Estará usted ahí? Mi corazón empezó a latir más rápido. Tiene que ser hoy. Es mejor hacerlo rápido. Mientras más tiempo pase, más posibilidades tienen de ocultar activos o crear más problemas. El oficial llegará entre las 10 y las 12 del mediodía. Miré el reloj. Eran las 7:15. Tenía menos de 3 horas antes de que mi vida explotara completamente. Estaré aquí, dije con voz más firme de lo que me sentía. Señora Chávez, cuando esto suceda, su hija y su yerno van a estar furiosos. Probablemente la confrontarán, la acusarán, intentarán hacerla sentir culpable. Necesito que se mantenga firme. No se deje manipular. Usted no hizo nada malo. Usted está defendiendo lo que es legítimamente suyo. Lo entiendo. Si en algún momento siente que está en peligro físico, llame a la policía inmediatamente. Tengo la esperanza de que no llegue a eso, pero es mejor estar preparada. Colgamos y me quedé sentada en la cocina, sosteniendo mi taza de café con ambas manos para que dejaran de temblar. Esto era real. Estaba realmente sucediendo. En unas horas, Celina y Gilberto sabrían que los había descubierto, que había tomado acción, que no era la vieja tonta que pensaban que era. Escuché movimiento arriba. Celina estaba despertando. Unos minutos después bajó las escaleras, todavía en pijama, bostezando. Buenos días, mami. Te levantaste temprano. No podía dormir. ¿Café?, preguntó, sirviéndose una taza. Ya está hecho. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Se veía cansada, probablemente habían llegado tarde de su supuesta cena. Me preguntaba en qué habían gastado mi dinero anoche. ¿Un restaurante caro? ¿Un bar? ¿Más ropa nueva? Mami, necesito hablar contigo sobre algo, dijo Celina después de tomar un sorbo de café. Mi estómago se tensó. ¿Sobre qué? Es sobre tus finanzas. He estado revisando tus cuentas y estoy preocupada. Gastas mucho dinero sin planearlo bien. Creo que deberíamos hacer un presupuesto más estricto. La hipocresía de esas palabras era tan abrumadora que casi me río en su cara. Ella, quien había vaciado mis cuentas, estaba sentada ahí diciéndome que yo gastaba demasiado. ¿Qué tipo de presupuesto?, logré preguntar con voz neutral. Bueno, tal vez deberías darme tu tarjeta de débito y yo te daría una cantidad fija cada semana para tus gastos. Así no te tentarías a comprar cosas innecesarias.
Quería quitarme hasta mi tarjeta. Quería controlar completamente cada centavo que me quedaba. El nivel de su codicia no tenía límites. Lo pensaré, dije, porque no podía decir lo que realmente pensaba sin arruinar todo. No es algo para pensar, mami. Es por tu bien. A tu edad es fácil confundirse con el dinero. Yo solo quiero cuidarte. He dicho que lo pensaré, Selina. Esta vez mi tono fue más duro. No pude evitarlo. Selina frunció el ceño, pero no insistió más. Terminó su café en silencio y luego subió a vestirse. Gilberto bajó media hora después, ya listo para ir a trabajar. Su turno empezaba a las 9. Nos vemos en la noche, doña Lourdes, me dijo camino a la puerta. Hasta luego, Gilberto. Cuando se fue, solo quedamos Selina y yo en la casa. Ella estaba arriba en su cuarto, probablemente revisando las redes sociales o viendo televisión. Yo me quedé en la sala, esperando. El reloj avanzaba con una lentitud dolorosa. 9:30. 10 menos cuarto. 10 en punto. A las 10:20, un carro se estacionó frente a la casa. Miré por la ventana y vi a un hombre de traje bajarse, llevando una carpeta gruesa. El oficial de justicia. Mi corazón empezó a martillar en mi pecho. Esto era. No había vuelta atrás ahora. El timbre sonó. Una vez. 2 veces. Mami, ¿puedes abrir? Estoy ocupada, gritó Selina desde arriba. Me levanté del sofá con piernas temblorosas y caminé hacia la puerta. Respiré profundo y la abrí. ¿Señora Lourdes Chávez?, preguntó el oficial. Sí, soy yo. Tengo documentos legales que deben ser entregados a la señora Selina Chávez Ruiz. ¿Se encuentra en casa? Sí, está arriba. Un momento. ¿Quién es, mami? Selina bajaba las escaleras en ese momento. Se detuvo a mitad de camino cuando vio al oficial uniformado en la puerta. ¿Qué pasa? El oficial dio un paso al frente. ¿Es usted Selina Chávez Ruiz? Sí, ¿por qué? Tengo una notificación legal para usted. Le extendió un sobre grueso. Ha sido demandada por apropiación indebida y abuso financiero. Todos los detalles están en estos documentos. También hay una orden judicial congelando todas las cuentas bancarias en las que figura como autorizada por la señora Lourdes Chávez, efectiva inmediatamente. Selina tomó el sobre con manos temblorosas, su cara perdiendo todo el color. ¿Qué? No entiendo. Debe haber un error. No hay ningún error, señora. También necesito que firme aquí confirmando que recibió los documentos. Selina firmó mecánicamente, todavía en shock. El oficial me entregó una copia de los mismos documentos, me dio un breve asentimiento profesional y se fue. Selina se quedó parada en medio de la sala, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Lentamente levantó la vista hacia mí. Sus ojos, antes llenos de falso cariño, ahora ardían con algo oscuro y peligroso. Tú hiciste esto. Su voz era apenas un susurro. Sí. ¿Me estás demandando? A mí. A tu propia hija. Estoy recuperando lo que me robaste. La transformación en su rostro fue instantánea. La máscara de hija amorosa cayó completamente, dejando ver a la persona real debajo. Y esa persona estaba llena de rabia. ¿Robarte? Yo no te robé nada. Tenía autorización para manejar tus cuentas. Tú firmaste los papeles. Firmé papeles para que manejaras mis finanzas en caso de emergencia médica. No para que vaciaras mis cuentas y te llevaras $55,000 para gastarlos en vacaciones y carros nuevos. ¿Cómo sabes eso? Y ahí estaba. La confirmación de su culpa en esa simple pregunta. Te escuché, Selina. Hace 3 días, cuando regresé temprano del supermercado. Te escuché jactándote con Gilberto sobre cómo sacaste todo mi dinero y vendiste mis joyas. Te escuché reírte de mí, llamarme vieja ingenua. Selina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cara pasó de la rabia al pánico en segundos. Yo puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Lo escuché todo. Cada palabra. Y luego fui con un abogado y ahora voy a recuperar cada centavo que me robaste.
No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Exactamente. Eres mi hija. La persona en la que más confiaba en este mundo. Y me traicionaste de la peor forma posible. Selina comenzó a leer los documentos con manos temblorosas. Con cada página que pasaba, su rostro se ponía más pálido. Cuando terminó, me miró con ojos llenos de lágrimas, pero ya no me conmovían. Sabía que eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Mami, por favor, podemos arreglar esto entre nosotras. No necesitas involucrar abogados y jueces. Yo te devolveré el dinero, te lo prometo. Solo dale tiempo. Me prometiste muchas cosas a lo largo de los años, Selina. Prometiste devolverme los $30,000 del enganche de esta casa. Nunca lo hiciste. Ahora prometes devolverme el dinero que robaste. ¿Por qué debería creerte? Porque soy tu hija. Tu única hija. Una hija que me ve como una fuente de dinero. Nada más. Selina dejó caer los documentos legales sobre la mesa de la sala. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Se dejó caer en el sofá, llevándose las manos a la cara. Por un momento pensé que iba a llorar, pero cuando apartó las manos, lo que vi en sus ojos no era tristeza. Era cálculo. ¿Sabes qué? Dijo con voz repentinamente fría. Tienes razón. Saqué el dinero. Vendí tus joyas. ¿Y sabes por qué? Porque me lo merezco. Después de todo lo que he tenido que aguantar cuidándote, soportando tus quejas, teniendo que cambiar mi vida porque tú no puedes vivir sola. Nadie te pidió que me cuidaras. Yo estaba perfectamente bien viviendo sola en mi apartamento hasta que tú insististe en que viniera a vivir aquí. Oh, por favor. Estaba sola y triste en ese apartamento miserable. Te hicimos un favor al traerte aquí. ¿Un favor? ¿Me hicieron un favor después de que yo pagué tu universidad completa? ¿Después de que les di $30,000 para esta casa? ¿Después de que vendí mi apartamento y les di más dinero cuando lo necesitaron? Eso fue hace años. No puedes cobrarme por haber sido mi madre. Eso es lo que se supone que hacen las madres. La frialdad de esas palabras me golpeó como un balde de agua helada. Así era como realmente me veía. Como si cada sacrificio que había hecho por ella fuera simplemente mi obligación, algo que no merecía reconocimiento ni agradecimiento. Tienes razón, dije lentamente. Es lo que se supone que hacen las madres. Pero ¿sabes lo que no se supone que hagan las hijas? Robar a sus madres. Mentirles. Manipularlas. Reírse de ellas con sus esposos. No estaba riéndome de ti. Te escuché, Selina. Cada palabra. Dijiste que yo era una vieja ingenua. Que daba risa lo confiada que era. Que nunca revisaba mis estados de cuenta. Selina se puso de pie, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Está bien, está bien. Dije esas cosas. Pero estaba molesta. Habíamos tenido un mal día y yo solo estaba desahogándome. No lo decía en serio. Te estabas jactando de haberme robado $55,000. Eso también era solo para desahogarte. Necesitábamos ese dinero. Gilberto perdió su trabajo, teníamos deudas, la casa necesita reparaciones. No lo hice por diversión, lo hice por necesidad. Mentira. Vi el folleto del resort en Cancún en tu cuarto. Vi los papeles del carro nuevo. Esto no fue por necesidad. Fue por codicia. Selina se detuvo en seco, dándose cuenta de que había entrado a su cuarto. ¿Entraste a mi cuarto? ¿Revisaste mis cosas? Encontré esto también. Saqué la pulsera de oro de mi bolsillo. La pulsera de mi madre que supuestamente vendiste. Estaba en el cajón de Gilberto. ¿Ibas a regalármela de vuelta? Iba a ser un regalo de cumpleaños comprado con mi propio dinero. La cara de Selina se puso roja. Devuelve eso. No es tuyo. ¿No es mío? Perteneció a mi madre. Me la dio antes de morir. Es lo único que me quedaba de ella. Por supuesto que es mío. Gilberto la compró legalmente en la joyería. Técnicamente ahora es de él. La vendiste tú sin mi permiso. Esa venta es fraudulenta. Y esto, levanté la pulsera, se queda conmigo.
Celina sacó su teléfono. Voy a llamar a Gilberto. Él sabrá qué hacer con esto. Llámalo. Dile que lo están demandando también. Porque él estaba al tanto de todo, lo escuché en esa conversación. Es cómplice de tu robo. Celina marcó de todas formas. Pude escuchar el teléfono sonar en altavoz. Gilberto contestó al tercer timbre. Amor, ¿qué pasa? Estoy en el trabajo. Tenemos un problema. Un problema enorme. Ella nos demandó. Hay un oficial de justicia que vino y nos entregó papeles. Dice que las cuentas están congeladas y que nos está demandando por robo. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego Gilberto habló, su voz tensa. ¿Cómo supo? Nos escuchó. Cuando estábamos hablando hace unos días. Lo escuchó todo. Dios mío. Celina, te dije que bajaras la voz. Te dije que ella podría escuchar. No me eches la culpa a mí. Tú también estabas ahí, muy feliz llenándote el plato con su dinero. No discutan, interrumpí. Ya no importa cómo me enteré. Lo importante es que ahora van a tener que devolver cada centavo que me robaron. Doña Lourdes, la voz de Gilberto salió del teléfono, intentando sonar razonable. Creo que esto se nos fue de las manos a todos. Pero somos familia. Podemos resolverlo sin abogados ni jueces. ¿Por qué no hablamos esta noche cuando llegue a casa? No hay nada de qué hablar. Mi abogado se encargará de todo. Por favor, sea razonable. Si esto va a corte, todos vamos a sufrir. El proceso es largo y caro. Nadie gana en estas situaciones. Yo ya perdí. Perdí $55,000. Perdí las joyas de mi madre. Perdí la confianza en mi propia hija. No tengo nada más que perder. ¿Y nosotros qué? Espetó Celina, arrebatándole el teléfono de vuelta. ¿Ya pensaste en nosotros? Esta es nuestra casa. Si nos quitan dinero para pagarte, podríamos perder la casa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejar a tu propia hija en la calle? Esta casa se compró en parte con mi dinero. $30,000 que les presté y nunca me devolvieron. Mi abogado dice que tengo derecho a una porción del valor de la propiedad. Eso fue un regalo, no un préstamo. En mi libreta dice claramente que fue un préstamo. Y tengo los registros bancarios que lo prueban. Celina arrojó el teléfono al sofá con frustración. Se paseaba por la sala como un torbellino, jalándose el cabello, su respiración acelerada. Cuando finalmente se detuvo, me miró con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Era odio puro. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Demándanos. Llévanos a corte. Pero cuando todo esto termine, nunca me vuelvas a hablar. Nunca más vas a ser parte de mi vida. ¿Me escuchaste? Estás muerta para mí. Sus palabras deberían haberme dolido. Hace una semana me habrían destrozado. Pero ahora, después de saber la verdad sobre quién era realmente mi hija, solo sentía un vacío frío. Ya estaba muerta para ti, Celina. Hace mucho tiempo. Solo que yo no lo sabía hasta ahora. Sal de mi casa. Ahora mismo. Esta también es mi casa. Contribuí a comprarla. Me importa un bledo lo que contribuiste. Quiero que te vayas. Empaca tus cosas y vete. No me voy a ningún lado. Y legalmente no puedes echarme sin un proceso formal de desalojo que tomaría semanas. Así. Pues veamos qué tan cómoda te sientes viviendo aquí cuando te hagamos la vida imposible. Amenazas. Perfecto. Eso le dará más munición a mi abogado. Celina abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose. Gilberto entró corriendo, todavía con su uniforme del trabajo. Se veía sudado y alterado. Me salí temprano, jadeó. Tenemos que hablar de esto. Ya no hay nada de qué hablar, dijo Celina amargamente. Ella ya decidió. Nos va a destruir. No estoy destruyendo nada, repliqué calmadamente. Solo estoy recuperando lo que me pertenece. Ustedes se destruyeron solos cuando decidieron robarme. Gilberto se dejó caer en el sofá, tomándose la cabeza con ambas manos. Esto es un desastre. Un completo desastre.
¿Cuánto pide la demanda? $55,000 que me robaron. Más los $30,000 del enganche de la casa con intereses. Más daños y perjuicios. Y mis honorarios legales, recité lo que Paulo Torres me había explicado. Eso es más de $100,000. No tenemos eso. Ni de cerca. Entonces tendrán que vender la casa. Esta es nuestra casa, gritó Celina. Trabajamos años para tenerla. Y yo trabajé 40 años como enfermera para tener mis ahorros. Los ahorros que ustedes vaciaron en cuestión de semanas. Gilberto se puso de pie súbitamente. Está bien. Está bien. Cálmense todos. Vamos a pensar esto con claridad. Se volvió hacia mí. Doña Lourdes, entiendo que está molesta. Tiene derecho a estarlo. Pero tiene que entender nuestra posición también. Sí, tomamos el dinero. Fue un error. Pero lo hicimos porque estábamos desesperados. Vi los folletos de Cancún. Los papeles del carro nuevo. Eso no es desesperación. Es avaricia. Esos eran solo sueños. Cosas que queríamos hacer en el futuro. El dinero real lo usamos para pagar deudas, para reparaciones de la casa, para gastos del día a día. Mentiras. Todo lo que sale de sus bocas son mentiras. Gilberto apretó los puños, su frustración creciendo. ¿Sabe qué es lo que realmente me molesta? Que actúe como si fuera una santa. Como si nunca hubiera hecho nada malo en su vida. Vive aquí gratis, come nuestra comida, usa nuestros servicios. ¿Alguna vez nos ha pagado renta? ¿Servicios? No. Les he dado miles de dólares a lo largo de los años. Y vendí mi apartamento para venir a vivir aquí porque Celina insistió. Yo no pedí esto. Pero lo aceptaste. Aceptaste vivir aquí, aceptaste que te cuidáramos, y ahora nos pagas así. Destruyendo a tu propia familia. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que mi amor y mi confianza no valían nada. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Celina y Gilberto cumplieron su promesa de hacerme la vida imposible. Dejaron de hablarme por completo. Cuando entraba a una habitación, ellos salían. No compraban comida que yo pudiera comer. Cerraban con llave la cocina por las noches. Cambiaron el wifi para que yo no tuviera acceso. Pero yo me mantuve firme. Cada pequeña crueldad, cada intento de hacerme sentir mal, solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Paulo Torres trabajó rápido. En 2 semanas, teníamos fecha para la audiencia preliminar. Celina y Gilberto contrataron un abogado, pero según Paulo, su caso era débil. La evidencia en mi contra era abrumadora. La mañana de la audiencia me vestí con mi mejor ropa. Paulo me recogió en su carro porque sabía que Celina no me llevaría. Durante el camino al juzgado, repasamos todo una última vez. Recuerde, me dijo, manténgase calmada. No importa lo que digan, no reaccione con emoción. Deje que las pruebas hablen por sí mismas. El juzgado era un edificio imponente de concreto. Entramos y nos sentamos en una sala de audiencias pequeña. Celina y Gilberto llegaron minutos después con su abogado, un hombre joven que se veía nervioso. El juez era una mujer de unos 60 años, con cabello gris y una expresión seria. Escuchó a ambas partes con atención. El abogado de Celina intentó argumentar que ella tenía autorización legal para manejar mis cuentas, que no había hecho nada ilegal. Pero Paulo presentó las capturas de pantalla mostrando las transferencias masivas. Presentó el testimonio escrito de don Octavio de la joyería. Presentó mi libreta con todos los préstamos nunca devueltos. Presentó los documentos originales que Celina me había hecho firmar, que claramente especificaban que su acceso era solo para emergencias médicas. Cuando el juez le preguntó a Celina directamente si había usado el dinero para su beneficio personal, ella no pudo mentir bajo juramento. Admitió todo. ¿Y las joyas?, preguntó el juez. ¿Tenía usted permiso para venderlas? No, su señoría, murmuró Celina. ¿Y el dinero de la venta, dónde está? Ya lo gasté. El juez se quitó los lentes y nos miró a todos con una expresión de profunda decepción. He visto muchos casos de abuso financiero familiar en mis años en este tribunal, pero nunca deja de sorprenderme la crueldad que puede existir dentro de las familias. Miró directamente a Celina.
Usted, señorita Chávez, se aprovechó de la confianza de su madre de la manera más vil posible. No solo robó su dinero, sino que vendió objetos de valor sentimental irreemplazable. El hecho de que sea su hija hace esto aún más reprensible. Celina mantenía la cabeza baja, incapaz de mirar a nadie. El juez dictó su sentencia. Celina y Gilberto debían devolverme los $55,000 en un plazo de 90 días. Si no podían pagar en efectivo, tendrían que vender activos, incluyendo la casa si fuera necesario. También debían pagarme $15,000 adicionales por las joyas, más otros $20,000 en daños y perjuicios. En total, $90,000. Además, en cuanto a los $30,000 del enganche de la casa, el juez determinó que yo tenía derecho a un porcentaje equivalente del valor actual de la propiedad. La casa ahora valía $250,000. Yo tenía derecho al 12%, lo que equivalía a $30,000 adicionales. El total que deben pagar es de $120,000, declaró el juez. Tienen 90 días para presentar un plan de pago aceptable o proceder con la venta de activos. Cuando salimos del juzgado, Celina finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos pero secos. Espero que estés feliz. Nos vas a dejar sin nada. Yo no les quité nada. Ustedes se lo hicieron a sí mismos. Eres una madre terrible. Lo sabías. Y tú eres una hija que robó a su propia madre. Creo que eso es peor. Fue la última conversación que tuvimos. Paulo me ayudó a empacar mis cosas esa misma tarde. Con el dinero que el juez ordenó congelar hasta el final del caso, pude rentar un apartamento pequeño pero cómodo. No era tan grande como el que había tenido antes, pero era mío. Solo mío. 2 meses después, Celina y Gilberto vendieron la casa. No tenían otra opción. Con el dinero de la venta, me pagaron todo lo que me debían. $120,000 depositados en una cuenta nueva que solo yo controlaba. Nunca volví a saber de ellos. No llamaron. No escribieron. Desaparecieron de mi vida tan completamente como si nunca hubieran existido. Al principio me dolió. No voy a mentir. Perdí a mi hija, mi única familia. Hay noches en las que todavía pienso en la niña que fue, en los buenos recuerdos que compartimos antes de que la codicia lo envenenara todo. Pero luego recuerdo esa conversación que escuché. Recuerdo sus risas mientras planeaban mi ruina. Y entonces sé que hice lo correcto. Ahora tengo 68 años. Vivo sola en mi apartamento. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mis días. He hecho nuevas amigas en mi edificio, otras mujeres de mi edad que entienden lo que es reconstruir tu vida después de una traición. No soy rica. No soy joven. Pero tengo algo más valioso que eso. Tengo mi dignidad. Tengo la satisfacción de saber que me defendí. Que no permití que me trataran como si no valiera nada. A veces las personas piensan que porque somos mayores, porque somos madres, debemos aguantar cualquier cosa de nuestros hijos. Que el amor maternal significa aceptar el abuso, perdonar lo imperdonable, dar sin límites hasta que no quede nada de nosotras. Pero yo aprendí algo importante. El amor verdadero es recíproco. Si tus hijos solo te ven como una fuente de dinero, como algo que usar y descartar, entonces no hay amor real ahí. Solo hay manipulación. Y la manipulación, sin importar de quién venga, no merece ser tolerada. Defenderme no me convirtió en una mala madre. Me convirtió en una mujer con dignidad. Y eso, al final del día, vale más que cualquier relación basada en mentiras. Si alguien está leyendo esto y se encuentra en una situación similar, quiero que sepa algo: usted no está sola. Y usted tiene derechos. No importa cuántos años tenga, no importa si la persona que la está lastimando es su hijo, su hija, o cualquier otro familiar. Usted merece respeto. Merece justicia. Y merece vivir sus últimos años en paz, no en la constante ansiedad de ser explotada por las personas que deberían amarla. Yo soy Lourdes Chávez. Tengo 68 años. Y esta es mi historia de cómo recuperé no solo mi dinero, sino mi vida.